¿Y si alguien en este mismo momento estuviera en contacto directo con seres de otros mundos? No hablo de simples teorías, hablo de un hombre que asegura haber conversado cara a cara con entidades no humanas, que le han revelado secretos que podrían cambiar la historia de la humanidad. Esta no es una historia común, es un misterio lleno de advertencias, profecías y verdades escondidas que durante décadas han querido silenciar. Hoy, en Lo Nunca Contado, conocerás la actualización más impactante sobre el hombre que habla con alienígenas. Pero antes de revelarlo todo, quiero que pienses algo. ¿Realmente crees que estamos solos en el universo? Déjame tu respuesta en los comentarios con la palabra clave verdad. Así sabré quién está listo para descubrir este secreto. El origen del misterio. Todo comienza con un hombre que nadie habría considerado especial. No era un científico famoso ni un político con influencia. Era alguien común, un rostro más entre la multitud. Sin embargo, lo que vivió lo colocó en el centro de una de las historias más perturbadoras de la historia oculta moderna. Desde niño aseguraba tener sueños que parecían demasiado reales, cielos extraños, luces que lo llamaban por su nombre, figuras que lo observaban desde la distancia. Sus padres lo ignoraban pensando que era simple imaginación, pero él siempre sintió que esas visiones no eran parte de un juego, sino mensajes que le estaban siendo enviados. Con el paso de los años, las experiencias se intensificaron. Comenzó a escuchar voces en momentos de silencio absoluto, voces que no provenían de ninguna persona cercana. Eran profundas, lejanas, pero a la vez claras como un eco dentro de su mente. La primera reacción fue pensar en un trastorno, algo psicológico, hasta que esas mismas voces comenzaron a darle información que después se confirmaba en la vida real. ¿Cómo explicar que alguien supiera detalles de sucesos antes de que ocurrieran? Lo más inquietante fue cuando aseguró que las voces se identificaron. No eran humanos, no eran espíritus, eran seres de las estrellas. Lo llamaron mensajero y le dijeron que había sido elegido para recibir fragmentos de un conocimiento prohibido que estaba destinado a la humanidad, pero que había sido ocultado durante milenios. ¿Por qué a él? ¿Por qué un hombre común tendría acceso a un misterio tan grande? Aquí es donde empieza la parte más intrigante. Él afirmaba que lo que estaba viviendo era la continuación de un plan que había comenzado en civilizaciones antiguas. Según sus palabras, lo que los sumerios, los egipcios y los mayas registraron en símbolos, mitos y profecías no eran simples creencias religiosas, sino códigos que anunciaban un contacto real con inteligencias no humanas. Lo más perturbador es que este hombre nunca había estudiado historia, arqueología ni culturas antiguas, y sin embargo podía describir con exactitud símbolos que luego se comprobaron en ruinas arqueológicas. ¿De dónde venía esa información? ¿Podía tratarse de coincidencias o realmente estaba conectado con algo más allá de nuestro entendimiento? Al escuchar su relato, muchos comenzaron a relacionar sus palabras con antiguas advertencias bíblicas, con los dioses que descendían del cielo en carros de fuego, con los guardianes celestiales que se mencionan en libros olvidados. Era como si la línea que separaba mito de realidad se estuviera desdibujando en su propia vida. Aquí surge la primera gran pregunta para ti que estás viendo este video. Si de pronto alguien cercano a ti comenzara a decir que escucha voces que revelan secretos del universo, ¿le creerías o lo internarías en un hospital psiquiátrico? Comenta tu respuesta y acompáñala con la palabra clave misterio, porque este origen es apenas la puerta hacia algo mucho más inquietante. El primer contacto. La primera vez que este hombre asegura haber tenido un contacto consciente con los alienígenas no fue en un campo abierto bajo un cielo estrellado, ni en una nave como las que muestran las películas, sino en lo más profundo de su mente. Fue una noche en la que, según sus palabras, el tiempo se detuvo. Estaba acostado, los ojos cerrados, cuando una sensación extraña recorrió todo su cuerpo. No era sueño, no era parálisis del sueño, era algo distinto, una claridad absoluta. De pronto escuchó una voz que no sonaba como ninguna voz humana. Era metálica pero suave, profunda pero cercana, imposible de ubicar en un solo lugar, porque parecía resonar dentro de su cabeza y en el aire al mismo tiempo. Lo impactante es que no entendía el idioma, pero al mismo tiempo lo comprendía. Era como si cada palabra entrara directo a su mente traducida en milésimas de segundo. ¿Estás listo para cargar con la verdad?, le dijeron. Esa pregunta quedó grabada en él como una marca imposible de borrar. No era un saludo, era un desafío, una advertencia. A partir de ese instante supo que algo en su vida había cambiado para
para siempre. Lo que siguió fueron imágenes fugaces que pasaban por su mente como relámpagos, ciudades destruidas por catástrofes naturales, multitudes corriendo bajo cielos enrojecidos, mares desbordados cubriendo costas enteras, y junto a esas escenas, símbolos luminosos que nunca había visto antes, pero que parecían contener fórmulas, ecuaciones y claves para descifrar lo que estaba ocurriendo. En los días posteriores a ese contacto, algo extraño comenzó a suceder. Situaciones que él había visto en esas visiones empezaron a cumplirse. Desastres naturales en lugares que jamás había visitado. Crisis sociales que aparecieron en los titulares de las noticias justo como las había visto en esas imágenes. El hombre quedó aterrorizado porque entendió que lo que había experimentado no era un simple sueño ni una alucinación. Era un contacto real con una inteligencia que le estaba mostrando fragmentos del futuro. Lo más inquietante de todo es que después de ese primer encuentro, la comunicación nunca se detuvo. Cada noche, en estado de semisueño, sentía la presencia de esas entidades. Algunas veces eran solo frases cortas, otras veces eran advertencias completas. Y lo más perturbador es que comenzaron a pedirle algo. Habla, comparte, no calles la verdad. Era como si lo hubieran convertido en un mensajero obligado a transmitir aquello que nadie quería escuchar. Aquí te dejo una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Tú serías capaz de compartir algo tan impactante aunque la gente te llamara loco? Escribe profecía si lo harías o silencio si preferirías callar, porque lo que empezó con una simple voz fue solo el inicio de un misterio que cambiaría su vida para siempre. El lenguaje prohibido. Tras aquel primer contacto, el hombre comenzó a recibir algo aún más inquietante. Mensajes que no se expresaban con palabras, sino con imágenes y símbolos grabados directamente en su mente. Era como si alguien hubiera abierto un archivo oculto dentro de su cerebro. Lo describía como ráfagas de luz que se transformaban en lenguajes extraños, una mezcla de dibujos geométricos, escrituras imposibles y fórmulas matemáticas que parecían ir más allá de cualquier conocimiento humano. Cada vez que cerraba los ojos, esos símbolos aparecían como grabados en fuego. Lo perturbador es que este hombre no tenía estudios en arqueología, ni en matemáticas avanzadas, ni en lenguas antiguas. Era alguien común. Sin embargo, cuando compartió algunos de esos símbolos, expertos en historia reconocieron patrones similares a los encontrados en tablillas sumerias, jeroglíficos egipcios y códices mayas. ¿Cómo podía un hombre sin preparación académica reproducir signos que llevaban siglos enterrados? Para muchos era prueba de que no estaba inventando nada, sino recibiendo un conocimiento prohibido que había permanecido oculto desde el origen de las civilizaciones. Él mismo relataba que al principio pensó que estaba perdiendo la cordura, pero cuanto más se resistía, más intensas eran las visiones. No solo veía símbolos, también escuchaba lo que describía como un coro metálico, que le explicaba su significado, aunque en fragmentos. Le decían que eran fórmulas universales, claves para entender cómo funciona la energía, el tiempo y la materia. Una verdad escondida que los humanos habían olvidado o que alguien, en algún punto de la historia, se había encargado de ocultar. Lo más inquietante es que en uno de esos trances aseguró haber recibido una advertencia. Quien entienda este lenguaje controlará el destino de su especie. Una frase que lo dejó marcado, porque si lo que veía era real, entonces lo que cargaba en su mente no era un simple misterio, sino un secreto capaz de cambiar el rumbo de la humanidad. Aquí te hago una pregunta que quiero que contestes en los comentarios. Si de pronto recibieras un lenguaje imposible de descifrar, que promete revelar el destino de todos, ¿lo usarías aunque pudiera traer consecuencias terribles? Responde con la palabra secreto, si lo compartirías, o con la palabra oculto, si preferirías guardarlo. Este punto marcó un antes y un después en su historia, porque ya no se trataba solo de voces o visiones, sino de un lenguaje que parecía conectar todas las culturas antiguas y que lo convertía en el portador de una profecía que aún hoy sigue sin explicación. Las advertencias que estremecen. Después de las voces y del lenguaje prohibido, vino algo aún más inquietante, las advertencias. Este hombre comenzó a recibir mensajes directos que no hablaban de esperanza ni de paz, sino de destrucción y de caos. En sus relatos decía que lo que veía no eran simples metáforas, sino visiones vívidas de un futuro posible. Ciudades enteras reducidas a cenizas, mares que devoraban continentes, cielos iluminados por lo que parecían explosiones nucleares y multitudes corriendo sin rumbo, presas del miedo. Lo más escalofriante es que, según él, esas imágenes no eran inventadas por su mente, sino proyecciones enviadas por los mismos seres que lo contactaban. Ellos le aseguraban que la humanidad estaba caminando hacia su propia autodestrucción y que la naturaleza, el clima y hasta la tecnología se volverían contra nosotros si no cambiábamos de rumbo. Pero lo que realmente lo estremeció fue cuando le dijeron algo que parecía una revelación imposible. Tus líderes ya lo saben, pero nunca lo admitirán. Según su testimonio, los alienígenas le mostraron que las grandes potencias del mundo habían tenido contacto con ellos desde
hace décadas, que conocían los riesgos que enfrentamos y que, sin embargo, preferían callar por miedo a perder el control sobre la humanidad. ¿Sería esto una teoría de conspiración más o una verdad escondida que siempre ha estado delante de nuestros ojos? Lo curioso es que, al poco tiempo de estas afirmaciones, comenzaron a salir a la luz documentos desclasificados, pilotos militares declarando haber visto naves imposibles y gobiernos admitiendo que existen fenómenos aéreos que no pueden explicar. ¿Coincidencia o validación de sus advertencias? Él no se limitó a hablar de catástrofes naturales. Entre sus visiones también estaban enfermedades desconocidas que cruzaban fronteras en cuestión de días, colapsos financieros que sumían al mundo en crisis y conflictos bélicos que ponían en jaque el equilibrio global. Para algunos era pura paranoia, para otros una advertencia profética que conectaba con las profecías bíblicas sobre guerras y rumores de guerras. Y aquí quiero detenerme un momento para preguntarte a ti que estás escuchando. ¿Crees que los gobiernos realmente nos ocultan esta clase de verdades para mantener el orden? ¿O crees que simplemente no saben cómo explicar lo que ocurre? Déjamelo en los comentarios y acompaña tu respuesta con la palabra advertencia para saber quién realmente está prestando atención a este misterio. Lo más perturbador es que estas visiones no siempre eran del futuro. A veces decía que se le mostraban hechos del pasado, como si lo transportaran a momentos clave de la historia de la humanidad. Veía ciudades antiguas ardiendo, veía culturas enteras borradas de la faz de la tierra, veía cómo los que poseían el conocimiento prohibido eran perseguidos, silenciados y olvidados. Y según él, los alienígenas le explicaban que esto no era casualidad, sino un ciclo que se repetía una y otra vez. Un ciclo donde la humanidad siempre recibía una advertencia, pero casi nunca la escuchaba. Esto lo llevó a un punto de desesperación. Comenzó a preguntarse si lo que recibía eran verdaderas advertencias o simples amenazas, porque, según sus palabras, las entidades no le daban todas las respuestas, solo fragmentos, le mostraban el final, pero no siempre el camino. Y esa incertidumbre fue lo que lo llevó a intentar descifrar, por su cuenta, si aún había una salida para la humanidad o si todo estaba condenado desde el principio. El encuentro físico. Hasta ese momento todo podía explicarse como un fenómeno mental, voces, símbolos, advertencias en sueños o visiones. Pero lo que ocurrió después marcó un antes y un después en su historia. Una noche, mientras se encontraba en un terreno apartado a las afueras de su ciudad, dice que vio algo imposible de ignorar. Una luz apareció en el cielo, primero como una estrella brillante, luego como un sol en miniatura que descendía lentamente. No emitía el sonido de un avión ni el zumbido de un helicóptero. Era un silencio absoluto, un silencio tan intenso que incluso los perros dejaron de ladrar y los grillos se apagaron de golpe, como si toda la naturaleza hubiera detenido su curso para presenciar ese momento. El objeto se detuvo a pocos metros del suelo. No había fuego, ni humo, ni turbulencia. Era como si flotara en el aire por una fuerza que desafiaba la física conocida. De pronto, una abertura se iluminó y de ella emergieron figuras que jamás habría podido imaginar. Eran altos, extremadamente delgados, con una piel que no era gris ni verde, sino luminosa, como si emitieran un resplandor suave desde dentro. Sus ojos eran profundos, no parecían simples órganos de visión, sino ventanas que contenían reflejos de estrellas, como si en su mirada se ocultara un universo entero. Él asegura que no sintió que caminaban, sino que se deslizaban, como si el suelo no tuviera efecto sobre ellos. Cuando uno de esos seres se acercó y extendió su brazo hacia él, lo invadió una sensación indescriptible. No era miedo común, era una mezcla de terror y fascinación, como si su mente supiera que estaba frente a algo sagrado y prohibido al mismo tiempo. Al sentir el contacto, dijo que su pecho se comprimió, como si le hubieran arrancado el aliento durante unos segundos. En ese instante tuvo la certeza de que estaban explorando su interior, no su cuerpo, sino su mente y su alma. Según su relato, en ese breve contacto vio imágenes que lo dejaron paralizado, mapas estelares con sistemas solares desconocidos, ciudades que parecían flotar sobre océanos, y una frase clara que retumbó en su cabeza: "Tú eres el puente". Esa afirmación lo marcó de por vida, porque entendió que, para ellos, él no era un simple observador, sino un instrumento, un elegido o una marioneta. Esa es la pregunta que siempre lo atormentó. Lo más extraño de todo es que, después de ese encuentro, comenzó a experimentar cambios físicos. Decía que su piel reaccionaba a la luz de manera distinta, que podía percibir sonidos que antes eran inaudibles, y que su capacidad de recordar detalles aumentó de forma inhumana. Esto alimentó aún más la sospecha de que no era una simple experiencia de contacto, sino una especie de experimento donde él había sido modificado de alguna manera. Y aquí quiero que tú respondas en los comentarios con sinceridad. Si un ser no humano se acercara a ti y extendiera su mano, ¿te atreverías a tocarla? Escribe sí si aceptarías el contacto o no si preferirías huir. Tu respuesta mostrará hasta dónde llega tu curiosidad frente al misterio. Las profecías cumplidas.
Si hasta aquí su historia parecía increíble, lo que ocurrió después fue lo que comenzó a dividir al mundo entre los que lo llamaban un farsante y los que lo consideraban un profeta moderno, porque este hombre no solo relataba símbolos ni encuentros extraños, también decía que los alienígenas le habían mostrado eventos que iban a suceder, y algunos de ellos terminaron ocurriendo con una precisión perturbadora. Una de sus primeras profecías hablaba de un gran terremoto que sacudiría una ciudad costera, seguido de un tsunami devastador. Semanas después, las noticias internacionales se llenaron de imágenes de una tragedia casi idéntica a la que él había descrito. La coincidencia podría haber sido casual hasta que comenzaron a repetirse patrones. Años antes de que una pandemia paralizara al planeta entero, él había advertido sobre un enemigo invisible que no se vería con los ojos, pero que cruzaría fronteras más rápido que cualquier ejército. Nadie le creyó. Y sin embargo, todos vimos cómo esa visión se hizo realidad. Lo más desconcertante fue que no se limitaba a desastres naturales o enfermedades. También hablaba de cambios políticos y conflictos internacionales. En una de sus revelaciones, aseguró que veríamos naciones poderosas caer no por armas, sino por crisis internas, divisiones y colapsos económicos. Lo inquietante es que hoy en día podemos ver cómo varias potencias enfrentan exactamente ese escenario. ¿Coincidencia? ¿O realmente estaba transmitiendo un mensaje que había recibido de inteligencias que ven más allá del tiempo? Algunos investigadores que siguieron su caso señalan que sus profecías no eran vagas ni genéricas, como las de supuestos adivinos. Eran detalles específicos, fechas aproximadas, lugares que luego aparecían en titulares, incluso nombres de regiones que, en su momento, parecían insignificantes pero después cobraban sentido. Y lo más inquietante es que varias de sus advertencias aún no se han cumplido. Entre ellas, habló de un colapso de comunicación global, un apagón que dejaría a la humanidad incomunicada durante días. Dijo que esa sería la señal de que lo peor estaba por llegar. Él mismo confesaba que no entendía por qué lo habían elegido a él. No sabía si era un castigo o un privilegio. Lo único que tenía claro era que esas visiones no podían ser producto de su imaginación, porque la realidad las confirmaba una y otra vez. Sin embargo, la carga emocional era brutal. Vivir sabiendo que una tragedia está por suceder y no poder evitarla, lo sumía en una angustia que lo desgastaba cada día. Aquí quiero lanzarte una pregunta directa. Si alguien viniera a ti con una advertencia de este nivel, ¿le creerías o lo llamarías loco? Comenta tu respuesta con la palabra visión, si confiarías en él, o con la palabra duda, si lo rechazarías. Porque la línea entre un iluminado y un farsante es tan delgada que solo el tiempo y el cumplimiento de sus palabras puede marcar la diferencia. El precio del secreto. Hablar con alienígenas no lo convirtió en un héroe ni en un sabio admirado. Al contrario, lo transformó en un hombre perseguido, incomprendido y señalado como un loco. Él mismo confesaba que cada revelación que compartía se sentía como una daga en la espalda, porque el mundo no quería escuchar la verdad, solo quería burlarse o atacarlo. Los medios que lo entrevistaron lo retrataron como un charlatán, los científicos lo descalificaron sin investigar a fondo, y hasta su propia familia comenzó a mirarlo con desconfianza. El aislamiento fue inevitable. Pero lo más escalofriante es que asegura que hubo algo mucho peor que la burla: la vigilancia. En varias ocasiones denunció haber encontrado micrófonos ocultos en su casa, autos desconocidos estacionados durante días frente a su domicilio, y hasta llamadas extrañas en las que nadie respondía del otro lado, solo un silencio inquietante. Él estaba convencido de que agencias gubernamentales lo tenían en la mira, porque sus mensajes coincidían con información que, en teoría, solo los altos mandos militares conocían. ¿Era paranoia o realmente lo estaban controlando? Nadie lo sabe con certeza, pero varios testigos confirmaron haber visto a hombres trajeados siguiendo sus pasos en conferencias y reuniones públicas. El precio emocional también fue devastador. Sus hijos dejaron de hablarle, su pareja lo abandonó y sus amigos lo tacharon de delirante. El precio de la verdad es la soledad, dijo en una entrevista con la voz quebrada. Y es que no solo perdió el apoyo de los suyos, también perdió la paz mental. Vivía con la constante sensación de que lo vigilaban, de que en cualquier momento podrían silenciarlo para siempre. Aún así, nunca se detuvo. Decía que callar era traicionar a la humanidad y que, aunque le costara todo, debía seguir revelando lo que sabía. Su determinación lo convirtió en un símbolo para algunos grupos que lo veían como un mártir moderno, un hombre que pagaba con su vida el precio de cargar con un secreto prohibido. Pero para otros era solo un obsesionado al borde de la locura. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Tú estarías dispuesto a perder a tu familia, a tus amigos y tu tranquilidad solo por contar una verdad que nadie quiere escuchar? La conexión con civilizaciones antiguas.
En sus visiones y encuentros, este hombre afirmaba que los seres no humanos le habían revelado un secreto inquietante. Ellos habían estado aquí desde el principio. No eran visitantes recientes, no llegaron hace unas décadas como muchos creen, sino que habían caminado entre nuestros antepasados más remotos. Según él, los alienígenas le mostraron imágenes de pirámides en construcción, de templos que se levantaban hacia el cielo y de hombres que recibían instrucciones directamente de estas entidades. Decía que no eran dioses, sino maestros ocultos, arquitectos de un conocimiento que las civilizaciones humanas apenas podían comprender. Lo más perturbador es que describía con detalle lugares arqueológicos que aún no habían sido excavados. Hablaba de túneles bajo las pirámides de Egipto, donde habría cámaras selladas con información sobre el origen del hombre, o de estelas mayas escondidas en la selva, que guardaban símbolos idénticos a los que él recibía en sus visiones. Años más tarde, algunas de esas predicciones coincidieron con descubrimientos reales de arqueólogos, lo que alimentó aún más la sospecha de que lo que decía no era un simple invento. Él insistía en que los alienígenas habían inspirado la construcción de monumentos imposibles, como si hubieran dejado marcas de su presencia en forma de piedra, escritura y mitología. Decía que el conocimiento sobre las estrellas, las matemáticas avanzadas y las alineaciones perfectas de templos antiguos no eran fruto de casualidad, sino parte de una enseñanza transmitida desde otro mundo. Los mayas con su calendario preciso, los sumerios con sus tablillas astronómicas, los egipcios con sus pirámides alineadas a Orión. Todos eran piezas de un mismo rompecabezas que, según él, los alienígenas querían que entendiéramos. Lo que más estremecía de su relato es que aseguraba que los mismos símbolos que veía en sus visiones estaban presentes en esos lugares antiguos. No eran idénticos, pero sí lo bastante similares como para levantar sospechas. Y cuando lo comparaba con las advertencias que recibía, la conclusión era aterradora. Los alienígenas habían estado advirtiéndonos desde hace milenios, pero sus mensajes fueron interpretados como mitos, religiones o leyendas. En otras palabras, la verdad había sido disfrazada para sobrevivir al paso del tiempo. Esto abre una pregunta que quiero lanzarte a ti que estás viendo este video. ¿Y si los dioses de la antigüedad nunca fueron dioses, sino visitantes de otros mundos que trataron de guiarnos? ¿Cambiaría tu visión de la historia, de la religión y hasta de tu propia existencia? Escribe en los comentarios la palabra origen si crees que todo está conectado, o mito si piensas que son solo coincidencias. La advertencia final. En la actualización más reciente y perturbadora de su testimonio, este hombre aseguró que los alienígenas ya no le mostraban fragmentos dispersos ni símbolos enigmáticos, sino un mensaje directo, contundente y aterrador. El tiempo se agota. Según él, esas palabras fueron transmitidas en una visión que lo dejó paralizado durante horas, con la sensación de que algo irreversible estaba por ocurrir. Dijo que vio un reloj inmenso suspendido en el cielo, y que la aguja avanzaba con rapidez hacia una cuenta regresiva. No sabía cuánto tiempo quedaba, pero la sensación era clara. La humanidad estaba al borde de una crisis definitiva. Las imágenes que acompañaban esa advertencia eran aún más inquietantes. Describió mares furiosos cubriendo ciudades enteras, desiertos expandiéndose sobre tierras fértiles y cielos iluminados por luces que no parecían naturales. También habló de grandes apagones, de un mundo incomunicado, sumido en la oscuridad durante días. Pero lo que más lo perturbó fue la visión de multitudes mirando hacia arriba, como si algo enorme descendiera del cielo y toda la humanidad lo contemplara con pánico. Para él, era la señal de que el contacto masivo ya no era una posibilidad, sino una certeza. Lo que más preocupa de esta advertencia final es que asegura que no se trata de un castigo impuesto por los alienígenas, sino de las consecuencias de nuestros propios actos. Dijo que ellos le mostraron cómo la codicia humana, la destrucción de la naturaleza y la obsesión por el poder nos habían llevado a un punto de no retorno, y que, si no cambiábamos pronto, la Tierra misma se convertiría en nuestro enemigo. Pero aquí está el detalle que más intriga. También le dijeron que aún quedaba una ventana de oportunidad, una última chance para cambiar el rumbo, aunque pequeña y peligrosa. Él insistía en que los signos ya estaban frente a nosotros. Fenómenos climáticos extremos que se repiten con mayor frecuencia, tensiones políticas que escalan hacia conflictos globales, descubrimientos científicos que contradicen lo que creíamos saber de la vida y del universo. Todo esto, decía, eran piezas de una advertencia que estaba siendo ignorada. La humanidad tiene que elegir, le dijeron, despertar o perecer. Lo más inquietante es que en esta advertencia final no hablaban de siglos ni de generaciones futuras, hablaban de nuestro tiempo, de nosotros, de ti y de mí. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta muy seria. ¿Crees que todavía estamos a tiempo de cambiar? ¿O piensas que ya hemos cruzado el límite? Escribe en los comentarios la palabra cambio si crees que la humanidad aún puede salvarse, o destino si piensas que lo inevitable ya está escrito. El mensaje para la humanidad.
Después de visiones aterradoras, símbolos imposibles y advertencias sobre un futuro oscuro, este hombre aseguró que los alienígenas no lo habían dejado con un mensaje de desesperanza total. Al contrario, le revelaron algo que él describía como la última oportunidad. Según su testimonio, estos seres no buscan exterminarnos ni someternos, sino advertirnos y guiarnos hacia un despertar. Le dijeron que la humanidad se encuentra en una encrucijada. Podemos continuar por el camino del orgullo, la violencia y la destrucción, o podemos dar un giro radical que nos lleve a una nueva era de paz y conocimiento. Él lo describía como una especie de examen final. Decía que la Tierra era una escuela y que las catástrofes, las guerras y las crisis eran parte de una prueba mayor. Si la humanidad lograba superar este momento crítico, podría convertirse en una especie lista para integrarse a una comunidad cósmica mucho más grande de lo que imaginamos. Pero si fallamos, seríamos recordados como una civilización que tuvo la advertencia, que tuvo el secreto en sus manos y aún así eligió la autodestrucción. Lo que más impactaba en sus palabras era la insistencia en que todo dependía de la decisión colectiva. No hablaba de un héroe que salvaría al mundo, ni de un líder que tendría la solución. Hablaba de ti, de mí, de todos nosotros. Decía que el verdadero contacto con seres de otros mundos no se daría en las naciones más poderosas ni en laboratorios secretos, sino en la conciencia de cada ser humano que decidiera despertar. Según él, la comunicación con los alienígenas era mental y espiritual, y por eso cualquiera podía alcanzarla si lograba elevarse por encima del ruido de la vida moderna. En sus últimas declaraciones, dejó una frase que quedó grabada como un eco inquietante. No teman al contacto, teman a la indiferencia, porque no será la llegada de otros lo que destruya a la humanidad, será la incapacidad de escucharse entre ustedes. Palabras duras que resuenan como advertencia y como profecía. Aquí quiero detenerme y preguntarte algo directo a ti que escuchas. Si de verdad tuviéramos la posibilidad de entrar en una nueva era de paz gracias a este conocimiento oculto, ¿estarías dispuesto a cambiar tu forma de vida para lograrlo? La historia de este hombre que asegura hablar con alienígenas es un recordatorio de que aún existen secretos que superan todo lo que creemos conocer. No sabemos si fue un elegido, un visionario, un profeta moderno o simplemente alguien que cargó con un peso demasiado grande para una sola vida. Lo cierto es que sus advertencias, sus símbolos y sus revelaciones nos obligan a mirar al cielo con preguntas que quizá nunca queramos responder. ¿Estamos realmente solos? ¿O hemos estado acompañados desde el principio, ignorando las señales por miedo a aceptar la verdad? En Lo Nunca Contado no buscamos darte todas las respuestas, sino abrir las puertas a esos misterios que la historia oficial prefiere callar. Y ahora te toca a ti decidir, ¿qué piensas realmente de este relato? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides acompañarla con la palabra clave que más conecte contigo. Verdad, secreto, advertencia, visión, sacrificio, origen, cambio o despertar. Tus comentarios no solo ayudan a mantener viva la conversación, también muestran cuántos están dispuestos a enfrentar lo desconocido. Si este video te estremeció, si te hizo pensar o si al menos sembró en ti una pequeña duda sobre todo lo que damos por seguro, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, en Lo Nunca Contado, siempre encontrarás relatos que mezclan misterio, historia oculta, advertencias proféticas y verdades escondidas que no verás en ningún otro lugar. Y recuerda dejar tu like, porque eso nos permite seguir trayéndote más secretos que el mundo quiere enterrar. No olvides que esta es solo una pieza del gran rompecabezas. Si quieres seguir explorando misterios que pueden cambiar tu visión del mundo, no te pierdas el próximo video que ya tenemos preparado para ti. La verdad puede estar oculta, pero nunca deja de buscar a quienes se atreven a escucharla. Nos vemos en el siguiente episodio de Lo Nunca Contado, donde los secretos más profundos dejan de ser mito, para convertirse en una advertencia que no podrás ignorar.